Continuemos. Veni Sancte Spiritu repletuorum corda fidelium, et tui amoris senillas ignem ascende, emiti spiritum tuum et creabuntur, et renovavis faciem terre. Oremus Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, ed eius sempre consolatione gaudere per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michaele Arcangelo, defende nos in proelio contra nequitiam ed insidias diaboli est presidium. Impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum per vagantur in mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Muy buenas noches, bienvenidos. Solo quiero cerciorarme de que estamos grabando. Pues el tema es exhausto, como les puse en el chat, y es de suma importancia. A mi juicio, a mi criterio, es de suma importancia y no podemos hacerlo superficialmente. Así que agárrense, o mejor dicho, pónganse en los cinturones y vamos a arrancar. La noche es larga y hay un silencio abrumador, así que vamos a iniciar. ¿Pueden ver la pantalla, por favor? Sí, Sí, sí se puede. ¿A Santi está aquí? sí, Carlitos, buenas noches. Buenas noches, perdón, no la había visto y bienvenido. Entonces, no sé si me escuchó, pero había dicho que vamos a arrancar con este programa que no es fácil, pero es de mucha importancia, así que al final tendremos cuestiones para las preguntas. ¿Le parece? Perfecto, Carlitos. Bien, entonces vamos a arrancar. La gran apostasía, Benedicto XVI, Ticonius, San Francisco de Asís y Fátima. Como ven, el tema da mucho que hablar. Bien. Llevados de la mano de Benedicto XVI, quien a su vez toma escritos de Ticonius, un gran teólogo, un donatista que vivió una vida ascética de oración en el desierto, vemos el Apocalipsis sobre todo como un reflejo del misterio de la Iglesia. Ticonio había llegado a la convicción de que la Iglesia era un cuerpo bipartito. Por una parte dice pertenece a Cristo, pero hay otra parte de la Iglesia que pertenece al diablo. Vamos a tomar de varios grandes eruditos lo que vamos a hablar esta noche. Al inicio vamos a escuchar sobre lo que nos tiene que decir este gran sacerdote calvo Sarruate Gabriel de Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica. Es una edición en español, tiene 521 páginas y no tiene desperdicio. Bien, pues quiero que consideren esto. Antes, en Iglesia se dan ciertas cosas un poco antes del Concilio Vaticano II con el cambio de la liturgia, que ya lo revisamos en 2 programas que hicimos sobre la liturgia. Empieza la actuación más concreta de la masonería, logran infiltrar a uno de ellos, Bugnini, Aníbal Bugnini, cambia totalmente el rito de la Santa Misa, se inventa un nuevo rito y la infiltración masónica es más profunda. Luego, con esto, obviamente, con todo lo que tiene que ver con el Concilio Vaticano II, la infiltración es mucho más severa y afecta muchas áreas de la Iglesia. No vamos a hablar de esta parte esta noche, sino que como antecedente les pongo al tanto de esto que ya habíamos visto, la infiltración de la masonería justamente con el Concilio Vaticano II. Entonces, antes de explanarnos en el tema, tenemos que recordar, y son dignas de tener en consideración, las palabras del sabio Castellani acerca del correcto entendimiento del concepto iglesia, a fin de evitar el equívoco de la identificación entre el Vaticano y la Iglesia o la reducción de ésta al primero. ¿Y qué nos dice Castellani? Hay iglesia que es el proyecto de Dios y el ideal del hombre y está comenzada en el cielo, la esposa a la cual San Pablo llama sin mancha. Es una. Hay una iglesia terrenal donde están el trigo y la cizaña mezclados para siempre, pero que se puede llamar santa por su unión con la de arriba por la gracia, que es la dos. Y hay la iglesia que ve el mundo, el Vaticano, que trata con el mundo, que está quizás más unida con el mundo que otra cosa y que desacredita el todo.
La última etapa del pontificado de Juan Pablo II, al menos desde 2005, es conocida en el Vaticano como la sede vacante, pues el Papa ya no se encontraba en sus facultades, por los que los vicepapas ejercían con todo su esplendor. De esta etapa proviene la infiltración de muchos de los males actuales y el rápido crecimiento de otros anteriores. Basta repasar los consistorios de ese periodo para descubrir a la mayor parte de los personajes que hoy destacan en la autodemolición de la Iglesia. El Vaticano es necesario porque la Iglesia necesita una estructura humana para poder llevar a cabo su misión. El Vaticano no es un mal en sí mismo. No obstante, es un lugar que atrae a los clérigos más ambiciosos y amorales, un lugar físico donde el sistema de poder eclesiástico tiende en un corporativismo propio de la mafia a protegerse a sí mismo. Insistimos en lo realmente importante. La Iglesia existe para favorecer el encuentro del hombre con Dios mediante la fe y la gracia, salvaguardando la verdad de la tradición que viene de los apóstoles. El resto es prescindible. Pocas imágenes pueden haber más desalentadoras para un católico que ver al ocupante del trono de Pedro confraternizar con los capos comunistas. Pasando ahora a la cuestión de la mafia vaticana, entramos de lleno en el terreno de la más absoluta sordidez que se presta para reunir la colección de novela negra más descarnada. La bibliografía al respecto es inacabable, procediendo a la confusión entre literatura e historia. Desde el posconcilio, por detrás del organigrama oficial del Vaticano, se escondía un directorio oculto al servicio de astutas intrigas, al frente del cual se encontraba uno de los principales, Monseñor Silvestrini, que va de 1923 a 2019. El cerebro del poder consistía en un modesto local que casi nadie conoce dentro ni fuera de la ciudad de los papas. Su nombre oficial es Departamento de Personal de la Secretaría de Estado, pero este no figura en el anuario pontificio que ofrece una detallada y completa descripción de la curia romana. El Sancta Sanctorum de dicho departamento es un núcleo de archivos confidenciales muy diferente de los archivos oficiales de la Secretaría de Estado, que se divide a su vez en otros departamentos más o menos discretos. Recopila información, la archiva, dirige la investigación, administra, prepara expedientes y hace desaparecer documentos si viene el caso. Manejar estos archivos del departamento de personal es como disponer de un explosivo de alta potencia. Significaba ni más ni menos ejercer un poder excepcional cuyas orientaciones y pautas llegan a imponerse a los más recalcitrantes porque en dicho departamento converge y se cataloga información sobre los personajes de mayor relieve en toda la Iglesia a nivel mundial. Allí se registra y prepara todo lo relativo al personal eclesiástico, incluidos los casos más delicados de orden teológico o moral. De la cumbre de este Olimpo pueden caer rayos en el momento menos esperado. Durante el pontificado de Juan Pablo II, el nombramiento de obispos y nuncios se preparaba en el mencionado departamento, incluso por medio de maniobras psicológicas y condicionamiento de la opinión pública. En el Vaticano, las decisiones se tomaban, como voy a explicar, a tres niveles. En el nivel inferior se encuentra, perdón, el Departamento Secreto de Marras, cuyas llaves están a manos de Monseñor Giovanni Copa, que lo ven aquí. Brazo derecho de Monseñor Silvestrini, acá a la derecha. Allí se acumula y filtra la información con miras a los nombramientos eclesiásticos y allí también se pueden construir y destruir reputaciones. En el nivel superior, un reducidísimo comité, es decir, el del medio, examina los elementos que permitirán compilar los expedientes personales. Además de Monseñor Copa y su protector Silvestrini, en sus reuniones participan Monseñor Bakis,
Monseñor Martínez Somalo y su segundo, Monseñor Giovanni Battista Re. En el tercer nivel se ratifican las decisiones tomadas en los dos anteriores. Reina ahí el cardenal Casseroli, epítome del establishment heredado de Pablo VI. En realidad, las decisiones las tomaban Casseroli y Silvestrini, que luego las presentaban al Papa como fruto de una decisión colegiada. Juan Pablo II se limitaba a escoger uno de los tres candidatos propuestos por el lobby para los nombramientos de obispos, nuncios o cualquier otro cargo de la curia romana. Tras haber estudiado a fondo la psicología de Juan Pablo II, este clan progresista terminó por descubrir el talón de Aquiles del mito de la colegialidad tan querida al Papa Wojtyła. Por eso se le presentaba astutamente como fruto de una selección colegiada todo lo que se quería llevar a cabo. Se animaba además al Papa a liberarse de las trabas que le dificultaban el gobierno de la Iglesia para que se centrase en su misión pastoral, dejando el peso administrativo en manos de los técnicos y expertos. Al mismo tiempo se vendía a los medios de comunicación la imagen de Juan Pablo II como un pontífice fuerte y autoritario, contraponiéndolo a Pablo VI, que era muy débil e indeciso. En realidad, la verdadera autoridad de Juan Pablo II era muy escasa, porque la mafia vaticana lo había despojado de su poder. La trayectoria del cardenal McCarrick y muchos otros prelados polémicos de la época del Papa polaco marchaba mediante este mecanismo en una época en la que el sumo pontífice multiplicaba sus viajes, dejando los nombramientos en manos de la curia romana. En el consistorio del 28 de junio de 1988, Juan Pablo II creó cardenal a Silvestrini y 3 días más tarde lo nombró prefecto del Supremo Tribunal de la Asignatura Apostólica, Tribunal de Casación del Vaticano. En 1991 fue nombrado prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, cargo en el que cesó el año 2000 con 77 años por haber alcanzado el límite de edad. Los últimos años de su vida puso todo su empeño en sostener la mafia de San Galo. Existe certeza al afirmar la existencia de un hilo conductor que a través de la mafia de San Galo se remonta a la mafia vaticana de los años 80 y algo más atrás a los hombres de Pablo VI, como Bugnini, y tiene los mismos objetivos ideológicos. Esta red clandestina que dirige la política eclesiástica desde hace más de 50 años no tiene nada que ver con el cuerpo místico de Cristo, que prosigue en la historia su misión de salvar las almas para la eternidad. Pero precisamente por eso hay que dar a conocer sus artimañas. Y recordarán, no voy a entrar en detalle porque sería cuestión de otro programa, pero ahí están los famosos cardenales de la mafia de San Galo. Benedicto XVI, Ticonius, San Francisco de Asís y Fátima. Una clave interpretativa para el fin de los tiempos. No es tarea fácil comprender la actual crisis del mal dentro de la Iglesia, que a veces puede parecer abrumadora. Benedicto XVI nos indicó que la teología de Ticonius puede ayudar a la Iglesia a comprender cómo desenmascarar y, en última instancia, derrotar el mal de los falsos hermanos que se esconden dentro de ella. Las ideas de Ticonio coinciden de varias maneras con el mensaje de Fátima. Si consideramos los comentarios de Benedicto sobre Fátima a la luz de la teología ticoniana del final de los tiempos, se nos ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza de la Iglesia y la anti-Iglesia durante su confrontación final. Ya Ticonio nos decía que los obispos hacen, bajo la apariencia de un don de la Iglesia, lo que avanza la voluntad del diablo. También nos dijo que el anticristo pertenece a la Iglesia, crece en ella y con ella hasta la gran disesio que inicia la revelación final.
También nos recordaba que no es posible que la Iglesia sobreviva si aplaza pasivamente hasta el final de los tiempos la solución del conflicto que desgarra el cuerpo en dos partes. Esto lo refería Benedicto XVI y el fin de los tiempos. Pues bien, ya Benedicto XVI nos habla de este gran teólogo. Durante, perdón, durante su audiencia general del miércoles 22 de abril de 2009, el Papa Benedicto XVI hizo una notable referencia a un oscuro escritor cristiano antiguo del norte de África, Ticonio. Incluso entre los eruditos y los aficionados a la historia de la Iglesia, el nombre de Ticonius es a menudo desconocido. Si un estudiante se topa alguna vez con una referencia a Ticonio al estudiar los padres latinos, suele ser de pasada, sin apenas dedicarle una segunda mirada. Al designar a Ticonio aquel día de abril como un gran teólogo, un donatista que vivió una vida ascética de oración en el desierto y presumiblemente murió separado de la Iglesia Católica, no lo sabemos, también se puede afirmar que él estuvo dentro de la Iglesia Católica al final, no hay nada que pruebe lo contrario. Nos preguntamos, ¿esperaba Benedicto que al menos algunas almas, buscando comprender las desconcertantes pruebas de la Iglesia durante estos tiempos, se preguntaran el porqué de su renuncia? Si nadie hizo mucho caso de inmediato, ¿confiaba el Santo Padre en que su alusión a Ticonio serviría de señal para ser detectada y comprendida más plenamente en el futuro? En su comentario, Ticonius ve el Apocalipsis sobre todo como un reflejo del misterio de la Iglesia. Ticonio había llegado a la convicción de que la Iglesia era un cuerpo bipartito. Por una parte dice, pertenece a Cristo, pero hay otra parte de la Iglesia que pertenece al diablo. Dentro de su catequesis, Benedicto XVI impartió varios indicadores destacados de su propia comprensión de la verdadera naturaleza del drama escatológico que se está desarrollando actualmente dentro de la Iglesia. De hecho, no es exagerado decir que cualquiera que no esté familiarizado con la perspectiva teológica de Ticonios, sobre el libro del Apocalipsis, es en última instancia incapaz de entender el pensamiento y la conducta aparentemente inexplicables de Benedicto XVI en respuesta a la crisis de la Iglesia en nuestro tiempo. Para Benedicto, la concepción de Ticonius de lo que le sucederá a la Iglesia en los últimos tiempos proporciona un importante eslabón perdido. Para comprender el momento sin precedentes en la economía de la salvación al que el Santo Padre creía que la Iglesia y el mundo han llegado ahora, además de ofrecer una visión de su excepcionalmente enigmática renuncia. Recordarán que ya en 1956, Joseph Ratzinger se sintió intrigado por el teólogo africano del siglo IV, cuando siendo un joven sacerdote burgués y profesor, redactó y publicó un ensayo titulado Reflexiones sobre el concepto de la Iglesia de Ticonio en el Liber Regularum. El ensayo explora lo que Ratzinger llama la paradoja de Ticonio. El hecho de que un hombre se sitúe consciente y voluntariamente fuera de cualquier comunión eclesiástica concreta y al mismo tiempo quiera seguir siendo cristiano y crea pertenecer a la verdadera iglesia. Así, en el momento en que hizo sus comentarios en audiencia de 2009, Benedicto XVI había invertido más de medio siglo de reflexión sobre la percepción de Ticonio. Así que esto no es únicamente un pensamiento que tuvo Benedicto XVI, son medio siglo de reflexión sobre la percepción de Ticonio del destino de la Iglesia en la era del Apocalipsis, es decir, el fin de los tiempos. Uno no puede evitar conjeturar que el motivo ulterior de Benedicto, al destacar a este gran teólogo, era específicamente invitar a sus oyentes a entrar en la visión escatológica del mundo de Ticonio a través de un examen de la principal obra existente de Ticonio, que es la exposición del Apocalipsis. Y es escatológico,
no escatológico. ¿Y por qué es escatológico con J? Porque así debe ser. Hay dos palabras morfológicamente parecidas en español. Escatológico, que significa pornográfico, descatos, término griego que significa excremento, y escatológico, que significa noticia de lo último, de escatón, lo último, las cuales son confundidas hoy día por descuido o posdescuido o ignorancia o periodismo, incluso en los diccionarios de Espasa, Julio Casares, de modo que risueñamente el apóstol San Juan resulta un escritor pornográfico o excremental. Aquí hacemos buen uso, si el buen uso se restaura mejor, si no paciencia. Poco cuidado con nuestra lengua se tiene hoy en día. Lo dijo Leonardo Castellani en el libro El Apocalipsis de San Juan. Y entramos al meollo del asunto. Negros y hermosos, los falsos hermanos de la iglesia. La exposición de Ticonios, escrita alrededor del año 390 después de Cristo, fue el primer comentario de este tipo sobre el último libro de las Sagradas Escrituras, un comentario que dio forma a la recepción e interpretación latina del Apocalipsis durante los siguientes 800 años. No es poca cosa. En la exposición, Ticonios postula que hay dos ciudades en el mundo, una de Dios y otra del diablo, una originada en el abismo y otra en el cielo. Sin embargo, Ticonios no considera que el mundo esté segregado de forma clara o llamativa en esas dos partes obvias. Más bien observa que hay una bifurcación adicional. El pueblo del diablo también está dividido en dos partes que luchan contra una sola. A causa de esto, la iglesia es llamada una tercera parte y los falsos hermanos otra tercera parte y el mundo pagano una tercera parte. Otra evidencia de esta composición doble de la gente del diablo se ve cuando Ticonios designa la ciudad del diablo como Babilonia. Para Ticonio, la ciudad del diablo existe tanto fuera como dentro de la iglesia, no solo entre los paganos, sino también entre los cristianos impostores. Al referirse a los falsos hermanos, Ticonio habla en sentido bíblico, siguiendo el ejemplo tanto de San Pablo como de San Juan. Ticonio se refiere así a una misteriosa presencia del mal dentro de la historia de la salvación que se observa a lo largo de la Sagrada Escritura y culmina en la estructura bipartita de la Iglesia. Consta de dos cuerpos distintos que coexisten en la misma institución visible, aunque sean diametralmente opuestos entre sí. Como señala David Robinson, autor de la introducción a la traducción inglesa de la exposición de Ticonius, dice, para Ticonius hay una parte izquierda y una derecha en el cuerpo del Señor. La iglesia es a la vez negra y bella, buena y mala, enemiga y amada. En sus propias palabras, Ticonius expresa esta creencia de diversas maneras. En el único cuerpo hay dos partes, una perseverante y otra transgresora. Los buenos se mezclan con los malos en la iglesia hasta el final de los tiempos. La iglesia no vomitará a todos los malos, sino solo a algunos, con el fin de mostrar al mundo cómo será la última persecución. Pero con una sola mente tolera a los demás, aunque espiritualmente están fuera, sin embargo parecen estar activos dentro. Hay dos edificios en la iglesia, uno construido sobre roca, otro sobre arena. Estos son los que parecen estar en la iglesia, pero están realmente fuera. Los falsos hermanos, que habiendo rechazado a Cristo lo confiesan con su boca, pero con sus acciones dicen, no tenemos más rey que el César. Y no solo hay blasfemia en los reyes del mundo, por los que son condenados los que están dentro de la iglesia, sino incluso en los mismos que están dentro. Ticonios percibe esta tipología bipartita desde el principio de la Biblia hasta el final. En Caín y Abel,
En los hijos de Noé, Sem y Jafet son bendecidos, mientras que Cam es maldecido. En Ismael e Isaac, en Esaú y Jacob, en los reinos de Judá e Israel. El modelo está presente en los 12 apóstoles, entre los que hay un diablo, Judas. Jesús alude a él con frecuencia en su predicación, la cizaña y el trigo. La red echada al mar que recoge peces de todo tipo, buenos y malos. Las 10 vírgenes, de las que 5 eran necias y 5 prudentes. Las ovejas y los cabritos. En el libro del Apocalipsis, esta construcción teológica prevalece en los pronunciamientos angélicos hechos a cada una de las 7 iglesias, todos los cuales señalan la presencia de un elemento impío dentro de la iglesia. El continuo enfrentamiento de la iglesia con el demonio es el tema central del comentario de Ticonios, pero este se preocupa especialmente por la guerra que se libra dentro de la iglesia. Robison ofrece de nuevo una visión que resulta sorprendente cuando se considera en el contexto de la actual crisis de la iglesia. La principal preocupación de Ticonius es el conflicto histórico y espiritual entre el cuerpo del Señor, la Iglesia, y el cuerpo del diablo, al que Ticonius llama frecuentemente el cuerpo enemigo. El término antiglesia es una designación adecuada para el cuerpo del diablo porque su cuerpo se disfraza de iglesia. Por ejemplo, Ticonio señala que tanto la esposa de Cristo como la ramera de Babilonia están adornadas con oro, plata y piedras preciosas. El cuerpo del diablo imita el cuerpo santo del Señor, de modo que uno puede ser engañado por la similitud de esplendor. Ticonio identifica este cuerpo enemigo que se camufla con las apariencias de la iglesia, utilizando 2 términos bíblicos que considera intercambiables: el misterio de la iniquidad y la abominación de la desolación. Según Ticonius, esta entidad inicua, abominable y adversa solo se revelará plenamente en el momento de lo que Ticonio llama la gran disesio. La palabra latina utilizada por San Jerónimo en su traducción de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, para lo que San Pablo llama en griego, que es en latín, nequis vos seductat ulo modo cuniam nisi venerit disessio primo de revelatus fuerit homo peccati filius perditionis. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque si no viene primero la disesio y se revela el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muchas traducciones inglesas traducen esta palabra como apostasía o revuelta. El término latino tiene claramente el sentido de una caída o separación. Es sólo en el momento de la caída de distancia que la condición bipartita del mundo, 2 ciudades, una de Dios y otra del diablo, será totalmente al descubierto y se muestra en lo que realmente será una división tripartita: la verdadera iglesia, la iglesia falsa y el mundo pagano. Ticorios explica: antes de que ocurra la apostasía, todo el mundo es considerado pueblo de Dios. Cuando la caída haya sucedido, entonces aparecerá la tercera parte del pueblo de Dios, porque después de la unidad va a haber otra separación en la última contienda. Para Ticonius, es sólo cuando ocurre la gran disesio que la distinción entre la verdadera iglesia y la falsa iglesia se hace finalmente manifiesta. Solo en la disesio se revelará el verdadero pueblo de Dios, la parte correcta del cuerpo del Señor. Comentando el Apocalipsis 8:12, que dice: y el cuarto ángel tocó la trompeta, y la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas fueron golpeadas, de modo que la tercera parte de ellas se oscureció y la tercera parte del día pareció como noche. Ticonios escribe: el sol, la luna y las estrellas son la iglesia, cuya tercera parte fue golpeada. La tercera parte es una designación, no una cantidad, porque hay 2 partes en la iglesia, una del día y la otra de la noche.
Por lo tanto, por esta razón fue golpeada para que se hiciera evidente cuál es la tercera parte del día y la tercera parte de la noche, cuál es la parte de Cristo y cuál es la parte del diablo. El apóstol Juan no dijo fue golpeada y se oscureció, sino para que se oscureciera y apareciera, ya que no apareció como noche en el momento en que fue golpeada, pero fue golpeada, es decir, entregada a sus propios deseos con este propósito, que a medida que sus pecados se volvieran más abundantes y extremos, se revelaría su iniquidad a su debido tiempo. No hasta que la iglesia sea golpeada. Como resultado de la disesio, la gran caída o apostasía, los falsos hermanos serán plenamente desenmascarados y descubiertos. El original o el significado original de la palabra griega apocaliptein, solo entonces la verdadera iglesia y la falsa iglesia por fin se distinguirán visiblemente. Los verdaderos creyentes abandonarán la iglesia. Y es importante que lo tomen en cuenta, ya que a continuación Ticonio afirma lo que posiblemente sea el detalle más sorprendente de todo su comentario. Declara que la disesio del final de los tiempos tendrá lugar de una forma que invierte por completo la interpretación convencional del término. Los fieles cristianos suelen suponer que la apostasía, la separación, la partida será instigada por hordas de personas que abandonarán a la iglesia. Un éxodo masivo de incrédulos. Por eso dicen, no podemos abandonar a la iglesia, no podemos ser parte de la apostasía. Pero Ticonios nos da la definición de apostasía, y lo recordamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el repudio total de la fe cristiana. Y nosotros no estamos repudiando totalmente a la fe cristiana, ni parcialmente. Y esta transmite claramente esa idea. Para Ticonius, sin embargo, es todo lo contrario. Ticonius entiende que la gran caída de los últimos tiempos no será causada por personas infieles que abandonen la esposa de Cristo, sino más bien por la esposa de Cristo, alejándose de aquellos que son infieles dentro de ella. En otras palabras, para Ticonius no son los infieles los que se alejarán, sino los verdaderos creyentes que se apartarán del mal dentro de la iglesia. Esta es una inversión paradójica. Para Ticonius es el nuevo Israel quien debe partir en su nuevo éxodo. La verdadera iglesia llevará a cabo la gran apostasía como forma de salvación de sus enemigos. En un sentido real, la verdadera iglesia forzará la apostasía a la luz porque el cuerpo del diablo presente en los falsos hermanos que habitan la iglesia ya es y siempre ha sido apóstata. Ese hecho simplemente ha sido ocultado. Exponiendo sobre el Apocalipsis 16-19 que comienza, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, Ticonios afirma, esta gran ciudad es toda la gente en su totalidad, todos los que están bajo el cielo, que se dividirá en tres partes cuando la iglesia se divide, lo que resulta en los paganos siendo una parte, y la abominación de la desolación otro, y la iglesia que habrá salido de en medio de ella un tercero. Y de nuevo, al comentar el Apocalipsis 18:4, nos dice, y oí otra voz del cielo diciendo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no seáis alcanzados por sus plagas. Porque no es cuestión no lo de, yo no le obedezco, ay, yo ya le Permítame ignoro, apagar la lucete que ¿no? prendió. Porque no podemos estar con una de Por cal lo y una de menos arena. O aceptamos o no aceptamos, porque seremos alcanzados por sus plagas. Y Ticonio escribe, aquí el apóstol San Juan muestra más plenamente que Babilonia consta de dos partes separadas, externa e interna, de las cuales también el pueblo santo, habiendo sido claramente advertido por Dios, saldrá de ella.
Y como escribe Antonio Socci en su análisis de la teología de Ticonio, la palabra latina disesio significa una separación o división, es decir, una gran escisión o corte en dos. También tiene el sentido de retirada. Esta retirada es evidentemente lo que Ticonios deduce de las revelaciones hechas por los ángeles de Dios a San Juan Apóstol, que la escisión será el resultado de una retirada. La esposa mística de Cristo se extraerá a sí misma del misterio de la iniquidad precisamente para exponer el mal velado en su interior, de modo que posteriormente pueda derrotarlo. En la persecución final, el misterio de iniquidad que había sido retenido y ocultado dentro de la iglesia saldrá y será revelado. Ese misterio de iniquidad alcanzará su cenit y se encarnará en la figura del anticristo, como explica Ticonios. Es necesario que el anticristo se revele en todo el mundo y que del mismo modo sea vencido en todas partes por la iglesia, pero ahora está oculto en la iglesia. Como consecuencia de que la verdadera iglesia se desprenda de la antiiglesia, Ticonio sostiene que el cuerpo de Cristo, a todos los efectos, activará e iniciará su propia pasión. Escribe Ticonius, antes de que se produzca la caída, todo el mundo es considerado pueblo de Dios. Cuando haya ocurrido la caída, entonces aparecerá la tercera parte del pueblo de Dios. Robinson comenta, los santos resistirán y predicarán fielmente la palabra de Dios, y los falsos hermanos serán desenmascarados cuando se vuelvan y persigan a la iglesia. Los que están aliados con el diablo, aunque se digan cristianos, lucharán contra la iglesia. Y Robinson concluye así. La persecución revela final y completamente la identidad de los santos y los falsos hermanos. El instrumento elegido por Satanás son los obispos. Llegados a este punto, una pregunta natural es, en el momento de la predestinada apostasía, ¿reconocerán inmediatamente los fieles a los falsos hermanos por lo que son y romperán la filiación con ellos? ¿O se persuadirá a los auténticos creyentes para que permanezcan asociados con los impostores, escuchándolos y siguiendo su ejemplo? ¿Cómo engañarán los falsos hermanos a la gente para que confíe en su guía? Ticonius es inequívocamente enfático sobre este punto. Estos falsos hermanos se encuentran a menudo entre los líderes de la iglesia, los obispos. Al denunciar la hipocresía de los obispos, Ticonius da cuenta de la segunda bestia introducida en Apocalipsis 13:11. Y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como una serpiente. Ticonius denuncia, un cordero sigue adelante después de que una serpiente inserta secretamente su veneno en él. Pues si hablara abiertamente como una serpiente, no sería semejante a un cordero. Ahora se disfraza de cordero a través del cual, es decir, del disfraz, ataca a un cordero seguro. Habla en nombre de Dios, con lo cual su disfraz aparta del camino de la verdad a los que buscan a Dios. Por eso dijo el Señor, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ticonio concluye este pasaje con una de sus observaciones más incisivas. Los obispos, nos dice, hacen bajo la apariencia de un don de la iglesia lo que avanza la voluntad del diablo. Los obispos ofrecen a la bestia el barniz de un cordero, mientras que él los utiliza como portavoces de su agenda. En otro pasaje, el Apocalipsis de San Juan continúa, y vi tres espíritus inmundos salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ticonio observa, porque el dragón, es decir, el diablo y la bestia, el cuerpo del diablo y los falsos profetas, es decir, los obispos del cuerpo del diablo, son un solo espíritu.
Además, Ticonius declara que el trono de la bestia es su iglesia, debido a los obispos tramposos que estarán bajo su dominio. Esos obispos traidores darán forma al cuerpo del diablo, la falsa iglesia, incluso después que la verdadera iglesia se haya desprendido de él. Y entramos a la pasión de la iglesia. Sin embargo, una vez consumada la apostasía, la esposa de Cristo, la verdadera iglesia, tendrá que luchar no solo contra los falsos hermanos, sino también contra el mundo pagano, que habrá unido sus fuerzas a las de los falsos hermanos en un frente demoníaco abiertamente unido. A todo el cuerpo del diablo le fue permitido por Dios esto. Sin embargo, no hay duda en la mente de Ticonios del resultado final para la iglesia. La última persecución la purificará hasta la séptima trompeta, que marcará la venida del Señor. Esa será la iglesia del tiempo futuro, cuando con los malvados ya separados de en medio, solo los buenos reinarán con Cristo. Así Ticonio está seguro de que la iglesia de los últimos tiempos, tanto en sus obispos como en su pueblo, no puede perecer de ningún modo, aunque será perseguida como su esposo e incluso parecerá derrotada, no puede ser destruida definitivamente. Participa de la vida divina del esposo. Además, prevalecerá sobre el anticristo y acabará derrotando a la falsa iglesia. Sin embargo, Ticonios no se hacía ilusiones sobre la gravedad de ese conflicto final. En lo que podría ser la sección más lúcida y pristina de toda su exposición, al trazar el paralelismo entre Cristo y su iglesia, Ticonio subraya su interconexión. Lo que la cabeza padeció una vez, ahora lo padece por medio de sus miembros, puesto que se ha revestido de su iglesia, y la iglesia es inmolada cada día por Cristo para que viva con él para siempre. Que nadie piense que solo los apóstoles murieron por Cristo y que ahora ha cesado el martirio y que los perseguidores no están en iglesia. Porque es necesario que el Hijo del Hombre vaya siempre a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y para ser muerto y resucitar después de 3 días. Así, en esa persecución culminante, cuando los falsos hermanos y el mundo pagano ataquen sin tregua a la iglesia, la mezcla de sufrimiento entre Jesús y su cuerpo místico y esposa alcanzará su ápice. En ella completa el Señor lo que comenzó. Por eso en ella recibe lo que dio y en ella es coronado a quien corona. Jesús dio su vida por su esposa, la iglesia. En los últimos tiempos, ella se entregará por él como nunca antes lo había hecho. Así como Jesús glorificó a su Padre a través de su autoofrenda, y así también su Padre lo glorificó con la gloria que su Hijo tenía con él antes de que el mundo comenzara, así también en ese tiempo, la última autoofrenda de la Iglesia será su momento de coronación de entregarse completamente por Cristo, y Él a su vez la coronará. Él y su esposa serán entonces perfectamente uno en su entrega mutua. Ticonio, Fátima y la gran apostasía. Ya estamos cerca, no tengan temor. Tómese un poquito de agua y avanzamos. Vistos a la luz de la teología de Ticonio, los diversos comentarios de Benedicto XVI sobre el significado del mensaje de Fátima adquieren un nuevo significado. Se hace evidente que Benedicto XVI entendía el mensaje de Fátima dentro del contexto de la afirmación de Ticonius, de que el mayor mal para la Iglesia en los últimos tiempos es el mal oculto dentro de ella. Durante la peregrinación de Benedicto XVI a Fátima en mayo de 2010, un periodista le preguntó al Santo Padre: Santidad,
¿Qué significado tienen las apariciones de Fátima para nosotros hoy? Más allá de esta gran visión del sufrimiento, dijo del Papa, que podemos referir en primer lugar al Papa Juan Pablo II, se da una indicación de realidades que implican el futuro de la Iglesia, que poco a poco van tomando forma y haciéndose evidentes. Así pues, es cierto que además del momento indicado en la visión, se menciona, se ve, la necesidad de una pasión de la Iglesia que naturalmente se refleja en la persona del Papa. Pero el Papa representa a la Iglesia y por lo tanto son sufrimientos de la Iglesia los que se anuncian. El Señor nos dijo que la Iglesia estaría, continúa Benedicto XVI, constantemente sufriendo de diferentes maneras hasta el fin del mundo. En cuanto a las novedades que podemos encontrar hoy en este mensaje, está también el hecho de que los ataques al Papa y a la Iglesia no vienen solo de fuera, sino que los sufrimientos de la Iglesia vienen precisamente de dentro de la Iglesia, del pecado que existe en la Iglesia. También esto lo sabemos desde siempre, pero hoy lo vemos de modo realmente aterrador, que la mayor persecución de la Iglesia no viene de sus enemigos de fuera, sino que surge del pecado dentro de la Iglesia. Al afirmar que la visión del Papa sufriente, entre comillas, puede, te pongan atención, referirse a Juan Pablo II, perdón, en primer lugar, Benedicto da a entender que la visión se refiere a otro Papa, o al menos que no se limita solo a Juan Pablo II. Además, si lo que se mostró a los niños todavía involucra el futuro de la Iglesia, entonces el desarrollo del tercer secreto definitivamente no ha terminado. Más bien, los acontecimientos a los que apunta el tercer secreto están tomando forma gradualmente y haciéndose evidentes. La declaración más teológicamente cargada de Benedicto, sin embargo, fue su comentario sobre la visión que designa una pasión de la Iglesia. Según la valoración de Benedicto, la revelación a los tres niños pequeños de Fátima se refería principalmente a esa pasión, los sufrimientos venideros de la Iglesia que aún estaban por desarrollarse y que se reflejarían en la persona del Papa. ¿Y de dónde surgían los ataques que provocarán esa pasión? Atestiguó, precisamente desde dentro de la Iglesia. Evaluando otros mensajes de la Santísima Virgen María procedentes de lugares de apariciones aprobados por la Iglesia, uno se inclina a estar de acuerdo con ese autor. Además, dos cardenales que habían leído personalmente el tercer secreto ofrecen más credibilidad a ese punto de vista. En primer lugar, el cardenal Odi, amigo personal del Papa Juan XXIII, que había discutido el secreto con él, dijo en un testimonio a un periodista italiano en 1990, no tiene nada que ver el tercer secreto con Gorbachev. La Santísima Virgen nos estaba alertando contra la apostasía en la Iglesia. En segundo lugar, el cardenal Chiapi, teólogo papal personal de los papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, en una comunicación a un tal profesor Baumgartner en Salzburgo divulgó: en el tercer secreto está predicho, entre otras cosas, que la gran apostasía en la Iglesia comenzará por arriba. Alberto Cosmedo Amaral, obispo de Fátima de 1972 a 1993, hizo un guiño en la misma dirección, la de la apostasía, cuando atestiguó en una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad Técnica de Viena en 1984, que dijo: el secreto de Fátima no habla ni de bombas atómicas, ni de cabezas nucleares, ni de misiles, Presci, ni de SS-20. Su contenido concierne solo a nuestra fe. Su contenido concierne solo a nuestra fe. Identificar el secreto con anuncios catastróficos o con un holocausto nuclear es deformar el sentido del mensaje. La pérdida de la fe de un continente es peor que la aniquilación de una nación. Y es verdad que la fe disminuye continuamente en Europa.
Como refrendo final de esta perspectiva, el padre Gabriel Amor, antiguo exorcista jefe de Roma, que conoció personalmente al padre Pío durante 26 años, dio una verificación casi idéntica que atribuyó al gran santo capuchino y extraordinario místico, el padre Pío. He aquí un segmento de su intercambio con el autor español José María Zavala durante una entrevista en 2011. Zavala pregunta: perdóname por insistir en el tercer secreto de Fátima. El padre Pío lo relacionó entonces con la pérdida de fe dentro de la iglesia. El padre Gabriel frunce el ceño y saca la barbilla, parece muy afectado, y dice: en efecto, afirma un día el padre Pío me dijo muy apenado: ¿sabes, Gabriele? Es Satanás quien se ha introducido en el seno de la iglesia y dentro de muy poco tiempo llegará a gobernar una falsa iglesia. Dios mío, una especie de anticristo. ¿Le dijo algo más el padre Pío sobre futuras catástrofes?, preguntó Zavala. Terremotos, inundaciones, guerras, epidemias, hambre. ¿Aludió a las mismas plagas profetizadas en las Sagradas Escrituras? Y respondió el padre Amor: nada de eso le importaba, por terroríficas que resultaran, salvo la gran apostasía en el seno de la iglesia. Esta era la cuestión que realmente le atormentaba y por la que rezó y ofreció gran parte de su sufrimiento, crucificado por amor. ¿El tercer secreto de Fátima?, pregunta Zavala. Exactamente, responde el Padre Amor. Cronológica y teológicamente, ¿qué tiene que ver la gran apostasía con el novísime, es decir, con las cosas finales, a la que se refería ya Ratzinger? Es su eje. San Pablo afirma en su segunda epístola a los tesalonicenses que la gran apostasía es el acontecimiento desencadenante del comienzo de las últimas cosas, lo que abre la puerta al advenimiento del Hijo de la perdición, el sin ley, el anticristo. Una vez puesto en marcha, no hay vuelta atrás. El mundo y toda la humanidad habrán entrado en un curso de colisión con el destino. No hay marcha atrás. La renuncia y un obispo vestido de blanco. Así pues, consideremos ya para terminar al menos algunos de los elementos que el Papa Benedicto XVI tenía ante sí. Como cardenal ya había atestiguado que el tercer secreto de Fátima se refería a las últimas cosas, y múltiples fuentes fiables han confirmado que se refiere específicamente a la gran apostasía. Si Benedicto XVI acepta la interpretación de Ticonius de cómo comienza esa apostasía y está operando desde ese punto de vista, ¿no podría eso arrojar luz sobre su extraña y controvertida renuncia? Creemos que su decisión de hacerse a un lado en 2013 es el resultado de haber descifrado el tercer secreto desde un punto de vista totalmente singular, influenciado por su estudio de Ticonius. Podemos asumir que la teología de Ticonius está inextricablemente entrelazada con el mensaje de María en Fátima. Y si es así, creemos que Benedicto XVI se dio cuenta de que como papa tenía que iniciar la retirada de la verdadera iglesia de la falsa para inaugurar la gran apostasía y comenzar el desenmascaramiento de los falsos hermanos que se han infiltrado en la iglesia hasta los niveles más altos. Con estas cuestiones en mente, veamos de nuevo la parte del tercer secreto transcrita por la misma hermana Lucía, que se refiere al Papa. Ella dice: y vimos en una luz inmensa que es Dios, algo semejante a como parecen las personas en un espejo cuando pasan frente a él, un obispo vestido de blanco. Tuvimos la impresión de que era el Santo Padre. Otros obispos, sacerdotes, hombres y mujeres religiosos subían a una montaña escarpada en cuya cima había una gran cruz de troncos toscos, como de alcornoque, con la corteza. Antes de llegar allí, el Santo Padre atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio temblorosa, con paso vacilante. Afligido por el dolor y la pena, rezaba por las almas de los cadáveres que encontraba en su camino. Reflexionando sobre la visión de Sor Lucía,
Antonio Socci propone que el obispo vestido de blanco y el Santo Padre pueden ser en realidad dos personas distintas. Pregunta provocativamente. El secreto que tiene en su centro dos figuras, el obispo de blanco y un papa anciano, nos habla del presente. ¿Quiénes son estas dos figuras? Además, Sochi señala un hecho verdaderamente sorprendente. El 12 de mayo de 2017 en Fátima, fue el propio Jorge Mario Bergoglio quien dijo que él es el obispo vestido de blanco. Además, recordarán que él no se llama papa, él siempre dice que es el obispo de Roma. La idea de la visión se refiere a dos personas, perdón, la idea de la visión que se refiere a dos personas distintas no es inverosímil. Tuvo Benedicto XVI la previsión de comprender que su aparente sucesor sería el obispo de blanco mucho antes de que Bergoglio fuera siquiera elegido. Comprendió Benedicto con mucha antelación lo que Sozzi especularía un día, que era el significado del tercer secreto de Fátima. Fue el primer papa en comprender que el tercer secreto denota un papa verdadero y uno falso, un papa aparente que en realidad es solo un obispo vestido de blanco, que era lo que Sor Lucía estaba tratando de decir, y por supuesto también la Santísima Virgen desde el principio. Benedicto conocía bien el marco de la teología del fin de los tiempos de Ticonius. Sabía que después de la unidad habrá otra separación en la última contienda. También sabía que personas santas, habiendo sido claramente advertidas por Dios, abandonarán la falsa iglesia, causando la gran disesio. Dentro de tal comprensión de la eclesiología escatológica, lo que le está sucediendo a la iglesia en los últimos tiempos, las dos figuras por Lucía han adquirido un significado único. Y terminamos con esto. Este sínodo sobre la sinodalidad podría causar algo parecido a un cisma y la gran apostasía de Ticonius. Muchos cardenales, muchos obispos y muchos sacerdotes están en el camino de la perdición y se están llevando muchas almas con ellos. Cada vez se da menos importancia a la Eucaristía. Debéis apartar de vosotros la ira de Dios con vuestros esfuerzos. Fue el mensaje de Garabandal del 18 de junio de 1965. Solo una nota. Según San Juan Eudes, la mayor marca de la ira de Dios y el más terrible castigo cuando permite que los sacerdotes que practican la crueldad de lobos rapaces, en lugar de conducir a su pueblo a Dios, lo venden a Satanás, en lugar de conducirlos al cielo, los arrastran con ellos al infierno, y en lugar de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, son su veneno y sus tinieblas. Ticonius entiende que la gran caída, es decir, la gran apostasía del final de los tiempos, no será causada por personas infieles que abandonen a la esposa de Cristo, sino más bien por la esposa de Cristo alejándose de aquellos dentro de ella que son infieles. En otras palabras, para Ticonius no son los infieles los que se alejarán, sino los verdaderos creyentes que se apartarán del mal dentro de la iglesia. Ya nos decía la Santísima Virgen María en la Saled, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. La iglesia se eclipsará, el mundo estará consternado. Nuestra Señora de la Saleda, Melanie Calvatín, el 19 de septiembre de 1846, que decía, la apostasía de la ciudad de Roma del vicario de Cristo y por su destrucción por el anticristo pueden ser pensamientos tan nuevos para muchos católicos que creo convenientemente recitar el texto de los teólogos de mayor reputación. En primer lugar, Malvenda, que escribe expresamente sobre el tema, afirma, como opinión de Rivera, Gaspar, Melús, Viegas, Suárez, Belarmino y Bocio, que Roma apostatará de la fe, expulsará al vicario de Cristo y volverá a su antiguo paganismo. Entonces la iglesia será dispersada, expulsada al desierto, y será por un tiempo como lo fue al principio, invisible,
escondida en catacumbas, en guaridas, en montañas, en lugares de acecho. Por un tiempo será barrida como si fuera de la faz de la tierra. Tal es el testimonio universal de los padres de la iglesia primitiva. La crisis actual de la Santa Sede, nos dice Edward Manning, un arzobispo, en relación a la crisis actual de la Santa Sede, probada por la profecía. Ya San Francisco de Asís también nos decía que en el tiempo de esta tribulación será elevado al pontificado un hombre, no elegido canónicamente, que con su astucia procurará arrastrar a muchos al error y a la muerte. Habrá tal diversidad de opiniones y cismas entre el pueblo, los religiosos y el clero, que a no ser que se acortaran aquellos días según las palabras del Evangelio, incluso los elegidos serían inducidos al error si no fueran especialmente guiados en medio de tan gran confusión por la inmensa misericordia de Dios. Los que conserven su fervor y se adhieran a la virtud con amor y celo por la verdad, sufrirán injurias y persecuciones como rebeldes y cismáticos, pues sus perseguidores, urgidos por los malos espíritus, dirán que prestan un gran servicio a Dios, destruyendo de la faz de la tierra a hombres tan pestilentes. Algunos predicadores guardarán silencio sobre la verdad, y otros la pisotearán y la negarán. La santidad de vida será tenida en escarnio incluso por aquellos que externamente la profesan, porque en esos días Jesucristo no les enviará un verdadero pastor, sino un destructor. Esto lo pueden encontrar en varios libros, especialmente de los franciscanos. Las profecías del Apocalipsis, el libro de las revelaciones, nos muestran que Satanás imitará a la iglesia de Cristo para engañar a la humanidad. Establecerá una iglesia de Satanás en oposición a la iglesia de Cristo. El anticristo asumirá el papel de Mesías, su profeta actuará en el papel de papa y habrá imitaciones de los sacramentos de la iglesia. También habrá prodigios mentirosos en imitación de los milagros realizados en la iglesia. Lo dice el reverendo Sylvester Berry en un libro que se llama Una Apología y Tratado de Dogmática. Así como la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, los poderes malignos del mundo constituyen el cuerpo de Satanás, del cual él es el alma. Como un dragón, Satanás, a través de los malvados poderes del mundo de ese tiempo, entrará en la iglesia, interferirá con su libertad y tal vez por medio de sugerencias furtivas, habiendo dirigido mucho antes la elección de candidatos para el episcopado, se esforzará ahora por medio de amenazas de fuerza para impedir la elección del candidato más digno para el papado. Lo dice el reverendo Hermann Bernhard Kramer del libro del Destino. Antes de la segunda venida de Cristo, la iglesia debe pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación a tierra desvelará el misterio de iniquidad en forma de un engaño religioso que ofrece a los hombres una aparente solución a sus problemas al precio de la apostasía de la verdad. El engaño religioso supremo es el del anticristo, un pseudo mesianismo por el cual el hombre se glorifica a sí mismo en lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Catecismo de la Iglesia Católica. En lo referente al juicio final de la Iglesia. Ya varios autores nos alertan. Satanás reina ahora en todos los más altos puestos de mando. Satanás entrará en los puestos dirigentes de la iglesia. Las tentaciones serán terribles. El mundo vivirá en tal confusión que los mismos elegidos discutirán en la duda. No habrá escapatoria. Todo el mundo vivirá momentos terribles de guerra, destrucción y caos político, religioso y cultural. Cuántos errores y cuántas herejías serpentean en cada nación, en cada convento. Esta fue de una visión de la Virgen del Apocalipsis a Bruno Cornacciola el 24 de febrero de 1968, no, de Trefontaine.
el vidente secreto de las tres fuentes. Estamos enfrentando lo que tal vez tengamos que enfrentar, finalmente, al falso papa. Lo refiere el padre Malakis Martin, ¿no? En cuanto a este evento que estamos hablando. También el padre Paul Kramer dice que Malaquías me confirmó personalmente en 1997 que el papa que dirigirá la apostasía en iglesia será un hereje y un antipapa. Padre Paul Kramer, 2016. En una entrevista grabada con Santiago Lanús, la madre Nieves García afirmó que durante las apariciones la Virgen le dijo a Conchita González de Garabandal que antes de que ocurran los acontecimientos futuros, tendrá lugar un sínodo importante. Conchita le dijo a su tía, no, la Virgen no dijo concilio, dijo sínodo. Y yo creo que un sínodo es un pequeño concilio. Eso fue en Madrid, mayo 2014, según Conchita. Ya el venerable Fulton Sheen describió a la anteiglesia venidera con asombrosa exactitud ya en 1948. Dice, el anticristo tendrá un gran secreto que no dirá nadie, no creerá en Dios. Como su religión será la hermandad sin la paternidad de Dios, engañará incluso a los elegidos. Creará una contraiglesia que será el simio de la iglesia porque el diablo es el simio de Dios. Tendrá todas las notas y características de la iglesia, pero al revés, y vaciada de su contenido divino. Será un cuerpo místico del anticristo que en todo lo externo se parecerá al cuerpo místico de Cristo. Las profecías y declaraciones de Shin resuenan con el discurso pronunciado por el cardenal Karol Wojtyła, el futuro Papa Juan Pablo II, en su intervención en el Congreso Eucarístico de Filadelfia, Pensilvania, en 1976, que nos dice, nos encontramos ante la mayor confrontación histórica que ha vivido la humanidad. No creo que el amplio círculo de la sociedad americana o todo el amplio círculo de la comunidad cristiana se den cuenta plenamente de esto. Nos encontramos ante la confrontación final entre la iglesia y la antiglesia, entre el evangelio y el antievangelio, entre Cristo y el anticristo. La confrontación está dentro de los planes de la divina providencia. Está, por tanto, en el plan de Dios y debe ser una prueba que la iglesia debe asumir y afrontar con valentía. ¿Acaso Benedicto XVI dedujo de todo lo que les he dicho esta noche, particularmente el tercer secreto de Fátima, de acuerdo con la enseñanza de Ticonius, con los designios providenciales de Dios, el clímax de la confrontación entre la verdadera iglesia y la antiiglesia, solo podría tener lugar cuando el sucesor válido de Pedro permitiera la llegada del obispo vestido de blanco? Que lo que se mostró a los niños de Fátima era exactamente lo que Sor Lucía describe, una imagen especular, uno que parece ser el Santo Padre, pero que en realidad es solo un doble. Intentaba además Sor Lucía comunicar y resaltar esta apariencia de Papa cuando dijo, teníamos la impresión de que era el Santo Padre. Quería hacer hincapié en esa frase, en la palabra impresión. Tuvimos la impresión de que era el Santo Padre. Era porque cuando finalmente apareciera el obispo vestido de blanco, todo el mundo tendría esa misma impresión. Los verdaderos creyentes abandonarán la iglesia. Estamos llamados a discernir, con ayuda del Espíritu Santo, lo que para Ticonius, para el Papa Benedicto XVI, es todo primordial. Ticonius entiende que la gran caída de los últimos tiempos no será causada por personas infieles que abandonen la esposa de Cristo, sino más bien por la esposa de Cristo alejándose de aquellos que son infieles dentro de ella. En otras palabras, para Ticonius no son los infieles los que se alejarán, sino los verdaderos creyentes que se apartarán del mal dentro de la iglesia. Creo enfáticamente que el momento para nosotros ha llegado y que nos urge actuar en consecuencia.
no podemos perder más tiempo. Muchas gracias por su paciencia. Les había comentado que es un programa largo, no puedo cortarlo. Tiene muchos detalles que ustedes deben conocer para que con ayuda de la gracia de Dios tomen la decisión adecuada. Pues disculpa, Santi, también por haberle tenido tan largo en este espacio. Si hay preguntas, yo estoy dispuesto. Ustedes no lo sé. Carlitos, yo le iba a sugerir que hagamos un programa solo de preguntas en vista de que el contenido presentado de noche, muy rico en materia y suficiente como para hacer un programa solo de preguntas, aclaraciones, dudas, tal vez inclusive hacer un poco una presentación tipo diagrama, porque lo expuesto es primero muy complejo, muy completo y muy rico, como le decía, en materia. Entonces, con esa sugerencia, no sé si usted está de acuerdo. Sí, sí, pues mira el problema. No, Hacemos si el- entonces un programa el día lunes solo de preguntas y de aclaraciones sobre el tema. Y a los invitados que han estado con nosotros hoy noche, eh, les pedimos que por favor, si es que es posible, nos manden sus preguntas durante la semana para ir armando un programa, porque creo que ha sido demasiado válido el contenido no para hay problema. dejarlo ahí. Ya, lo que podríamos igual hacer, aquellas personas que quieran, me hacen saber a través de Telegram para enviarles el documento con todas las fuentes, así ustedes tienen una lectura, si desean, mucho más rica, van a ver las fuentes y de esa manera pueden tener es decir, una serie de preguntas más acertadas en cuanto al tiempo y a lo que a ustedes les interesa conocer. Bien, pues no hay más. Dios mediante, entonces, hasta el próximo lunes, si Dios nos da salud y vida. Y Gracias, Carlitos. Si Dios gracias a quiere, todos el igualmente. lunes. Muy bien, hasta Gracias pronto. por la charla.